Hola, ¿qué tal amigos del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes? Hoy estamos con Luis Frías, que amablemente nos ha invitado aquí a su espacio y taller para hablar de un montón de cosas que me tienen muy emocionado. Y lo primero que quiero hacer es presentarlo. Luis, muchas gracias por estar acá. Gracias, Bruno. Voy a platicarles un poquito de quién eres y qué haces. Luis Frías es artista interdisciplinario. Su obra ha sido expuesta en México, Alemania, Noruega, Colombia, Estados Unidos, y ha sido formador de múltiples artistas, entre ellos me incluyo, no, es verdad. Quiero platicarles de unas cosas que está trabajando y que ha trabajado a lo largo de varios años, que es hablar de procesos creativos y formativos en artistas e investigadores. Ganaste en varias ocasiones el PADIT, y entre esas ocasiones que ganaste hiciste estudios de investigación artística desde habitar el cuerpo en diferentes disciplinas artísticas, y también con las disciplinas artísticas diversas. Me acuerdo que trabajaste en los procesos creativos de creadores nuevoleoneses, norteños, y lo que me tiene ahora acá es el trabajo que has hecho este año, que es Alteridad, que bueno, digo este año, pero creo que lo empezaste un poco antes, ¿no? Sí, es un proceso que tiene ya... Es como la segunda parte de una cosa que me estoy dando cuenta, se va a convertir en una trilogía, y yo más o menos desde el 18 formalmente trabajando en eso. Pero obviamente las piezas se han ido instalando desde hace mucho, ¿no? Creo que desde que estaba, no sé, 18, 20 años, ya tenía este interés en crear una pieza que de alguna forma involucrara la forma en que la información me llega, que tiene mucho que ver con el universo artístico, y cómo el collage y el hacer artístico me ayuda para desmenuzar y comprender y acomodar las formas de tal modo que puedo, digamos, construir algo nuevo y a la vez compartir, ¿no? O sea, es un collage acerca de cómo hacer arte, pero a la vez es un collage de cómo lidiar con todos los estímulos que están pasando alrededor, ¿no? Claro. De los que mencionas, bueno, Habitar el Cuerpo fue un programa de estudios interdisciplinario de investigación en las artes. Tuvo 3 ediciones que se llevaron a cabo en la Escuela Adolfo Prieto del Centro de las Artes de Conarte, y Modos de Vuelo fue un documental que hicimos con el colectivo La Columna, en el que trabajamos con 18 artistas de diferentes disciplinas de Nuevo León para platicar sobre sus procesos creativos. Obviamente grandes antecedentes de lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Todos esos trabajos siempre en un espacio de lo colectivo, que también me importa mucho, me interesa bastante, ¿no? Claro, y me acuerdo que en la columna participaban también en diferentes disciplinas, este colectivo en el que participaste durante un buen tiempo, y que estaba Alan Alanís Cangrejo, con la música, estaba Cristina María González, encargándose también de lo académico, de lo escrito. Llegaron a trabajar con Aurora Buensuceso, con Eduardo Escamilla. Sí, Andrea Shell y el maestro Ángel Hinojosa. Digamos que la columna siempre fue moviéndose un poco, incluso la primera edición de Habita el Cuerpo veníamos de esa base, pero fue un colectivo que iba cambiando según un poco las necesidades e intereses de los participantes, y la finalidad de ese grupo era adentrarlos en la investigación y en la práctica de procesos interdisciplinarios, ¿no? Entonces es muy interesante este abordaje donde todos tenemos un saber, ¿no? Como dices bien, o sea, a lo mejor Andrea, Aurora, Eduardo desde la danza, pero por ejemplo, también Eduardo tiene esta cuestión del arte visual y la fotografía. Entonces, la cosa era como cómo diseñar metodologías donde nuestro saber disciplinar se fuera borrando para conocer y aprender de otras maneras, ¿no? Entonces, logramos hacer algunos proyectos como la puesta en escena de La Mujer de Lot y Frankenstein, en que empezamos a proponer esas cosas en prueba, ¿no? O sea, por decir, estar todos presentes en los ensayos de movimiento, incluso proponer formas de explorar el cuerpo, estar todos presentes en el diseñar los sonidos, y no quiere decir que todos tengan que ser la talacha al mismo tiempo, sino como compartir las herramientas y las cosas que tú estás encontrando para emocionar al otro y compartir
esa búsqueda y tener más información que la que originalmente hubiéramos tenido, digamos, de hacer cada quien su parte de la chamba, ¿no? Cosa que se me hace muy interesante porque como planteamiento al quehacer artístico y la búsqueda del conocimiento en general, porque quiere decir que entonces lo importante es la pregunta, ¿no? Lo importante es lo que estamos tratando de buscar, no tanto la disciplina desde donde lo buscas, ¿no? O sea, puedo proponer un ejemplo muy bobo que es, por ejemplo, Alan tiene una actitud genial de a veces querer hacer cosas que no sabemos hacer, ¿no? Técnicamente, pero pues claro, o sea, si queremos hacer eso, pues aprendemos técnicamente a hacer lo otro, ¿no? O sea, lo importante es llegar a eso que estás buscando y no, digamos, diría Picasso, encontrar más que buscar, pero no es solo el llegar por terminar, sino porque se complementa una conversación. En ese sentido, creo que también es muy importante el perder un poquito el control, y no lo digo nada más así de salvaje, sino cuando dejas que sucede, que la forma en que otra persona suceda, y eso empieza a permear en tu trabajo, ¿no? O sea, como dejarte contaminar, dejarte también encariñar, y luego de repente empiezas a hacer de otra manera, ¿no? Claro, y yo me acuerdo nítidamente de, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar con Aurora Buen Suceso, me acuerdo que de pronto te veía y estabas cansadísimo porque estabas viendo también las maneras de estudiar la danza. Estaba padrísimo que te involucraras a esos niveles de compromiso. Conmigo nos hemos sentado a leer y escribir. Entonces creo que me gusta mucho esta apuesta y propuesta que haces para los demás, pero que también llevas a ti mismo. Y me parece muy valioso que lo experimentes también para poderlo llevar a los demás. Gracias, sí. Pues creo que, bueno, todavía tengo un pendiente ahí, porque yo sí tengo un deseo inmenso de en algún momento ser bailarín de danza contemporánea, ¿no? Pero, o sea, creo que tiene que ver con mi postura ante lo que el arte me ha ofrecido y me ha ayudado para mediar y organizar el mundo. Yo creo que el arte es una forma de conocimiento, funciona y opera de muchas formas, ¿no? O sea, más que el arte ser una cosa o un objeto, es lo que el arte hace. Entonces involucra desde, digamos, un ejercicio emocional, perceptivo, a un ejercicio de codificación sígnica, a un conjunto de construcción de herramientas, ¿no? Entonces el arte, tanto para el espectador como para el que está involucrado en la creación, te permite estar como en un espacio subjetivo, donde pones en relación el mundo normalizado, ¿no? O sea, entonces esa subjetividad, ese ejercicio perceptivo, ese ejercicio, digamos, como de bagaje cultural, te permite ver esas pequeñas fallas o fisuras en lo normalizado y a través de ejercicios creativos plantearte sugerencias, plantear formas de modificar lo normalizado, de buscar la libertad, de pues participar en la construcción de la realidad, ¿no? O sea, a mí desde muy chico me empezó a importar mucho los temas de la justicia, de la libertad, y se me hacía muy extraño pensar cómo, digamos, como diría Leonard Cohen, everybody knows, ¿verdad? Y todos sabemos que la guerra está ganada, que el conflicto está podrido, que los buenos pierden y los malos ganan. Bueno, ¿por qué no podemos cambiar el sistema? Y es que estamos adentro de un sistema muy grande de construcciones de poder, de falta de subjetividad, ¿no? O sea, pensamos que somos subjetivos porque escogemos Nike en vez de Reebok, ¿no? Pero eso no es ser libre. Entonces, para mí el arte se ha convertido en esa herramienta a través de mucho esfuerzo a veces, pero de ir preguntando por qué sé esto, ¿no? ¿Por qué sé esto y por qué lo hago así? ¿Y cómo podría hacer si lo hiciera de otra manera, ¿no? Creo que esa es como la base de mi planteamiento como el collage y del motor que rige un poco el cómo y por qué hago arte, ¿no? Siempre la pregunta de por qué soy así y cómo sería si supiera otras cosas, ¿no? Yo sí me expliqué quién soy. Exacto. No, está padrísimo. Y bueno, no todos los que nos estén viendo te han conocido, probablemente lo lleguen a hacer, pero quiero platicarles que Luis Frías ha sido un investigador constante, siempre en los estudios de estética y de semiótica.
trabajó con Humberto Chávez Mayol mucho tiempo en seminarios de investigación de estos temas. Y últimamente con Enrique Ruiz también, ¿verdad? Enrique Ruiz, Cintia González. Pues bueno, Habitar el Cuerpo en su tercera edición se convirtió en un proceso dual, ¿no? O sea, a la vez que estábamos trabajando con, digamos, una gama de artistas que proponían un proyecto, artistas interdisciplinarios, porque había gente, no sé, desde arquitectura, a danza, a teatro, artes visuales, proponían un proyecto de investigación a partir del cuerpo, y nosotros, digamos, asesorábamos, además de acompañar con ciertas herramientas y estrategias. Pero ese último Habitar el Cuerpo nosotros decidimos también como poner en ejemplo o poner en práctica, ¿no?, el cómo se hace un proyecto de investigación en las artes, específicamente investigación-creación, ¿no? Cómo la creación artística participa en la generación de conocimiento, cómo el hacer también es una forma de pensar, cómo el hacer hace teorías y las teorías tienen que ponerse en práctica, ¿no? O sea, la reflexión y la práctica. Entonces, en ese proceso de habitar, estábamos Cintia González, Melissa García Aguirre y el maestro Enrique Ruiz y yo, y tuvimos como un seminario de tutores en el que también nosotros desarrollamos el proyecto, un proyecto de investigación cada quien, para que nos sirviera como ejemplo, por así decirlo, y solidaridad con los participantes del programa, de cómo se estaba haciendo un proceso, ¿no? Que de hecho ese es el antecedente principal del proyecto de alteridad, porque en ese año yo tenía dos temas muy latentes, ¿no? Uno era que sentía la necesidad de hacer un archivo artístico de mi producción, de mi propia producción creativa, porque ha sido un camino largo, y aunque no soy la persona más desordenada, tampoco soy la persona más ordenada. O sea, ocupo siempre un poco de caos, como podrán ver aquí, porque todo empieza a relacionarse, y eso me es positivo, pero luego también hay veces que todo se relaciona demasiado y ya no sé dónde termina la narrativa o dónde termina la pieza, ¿no? Entonces yo quería hacer un proceso de archivo, y a la vez estaba muy involucrado con la búsqueda como de procesos literarios o metacreativos, ¿no? Entonces las pistas se fueron dando un poco para desarrollar un proceso de archivo que dentro de mi rebeldía pudiera atravesar, porque por ejemplo no se me hacía atractivo simplemente tomar fotos a todas las piezas, acomodar por años, meter en cajitas, o sea, para poder hacer el archivo me di cuenta que yo tenía que como que reatravesar los procesos. Entonces comencé a revisar cómo he hecho en algunos otros proyectos y hacerlos de nuevo, pero desde el conocimiento actual. Y a la vez ir registrando todo eso con una metodología que pudiera compartirse como ejemplo de un proyecto de investigación en las artes. Entonces estaba como el loop completo, ¿no? O sea, voy a hacer un proyecto de investigación en las artes acerca de mi necesidad real, que es crear un archivo, pero que a la vez sirva como documento de compartir, ¿no? Ahí fue muy importante, siempre, yo sí me considero como en medio yo no sé, yo tengo conflictos a veces no con la realidad, yo creo que el conflicto es con la normatividad, pero siempre digamos que es más fácil enunciarlo de que estar entre la ficción y la realidad, ¿no? Yo creo que eso más bien, si lo explico correctamente, es un espacio subjetivo, un espacio donde lo que percibimos puede transformar lo normalizado, puede transformar nuestra realidad. Y por eso siempre dejo que el universo artístico, que en teoría es ficticio, ¿no? Que está loquísimo, porque esto es ficción, pero sí existe, ¿no? Aquí está. Está aquí, Está aquí, y aparte tiene una narración que se puede compartir y tal. O sea, existe, ¿no? Entonces dejo mucho que mis relaciones con el universo artístico me permeen, y en ese tiempo estaba leyendo, que siempre estoy leyendo de alguna forma, Enrique Vilamatas, es uno de mis autores favoritos, y me topé con una novela que se llama El mal de Montano. Siempre hay un poquito como de azar, ¿no? O sea, siempre hay cosas que quieres leer, pero siempre hay algo azaroso que dejo que dé la pista ahí. Y en El mal de Montano hay dos personajes principales que están con problemas literarios. Uno
no puede escribir, Ujú. y el otro toda su vida la tiene que mediar por medio de la literatura. O sea, todo es una cita, todo es como en el libro tal, todo es como tal. Muy quijotesco. Muy quijotesco. Y a mí eso, o sea, así me siento yo, ¿no? Así me siento yo a veces de que, o sea, pasa algo y siento que estás en el cuadro de Hopper y pasa esta otra cosa o sea, siempre me acuerdo de canciones, sí, o sea, tengo mi universo para convivir está mediado por el arte. Y en ese libro plantea mucho, bueno, es una novela así muy bella, tiene como 5 capítulos y la estructura es muy interesante porque el primer capítulo es la novela, el segundo capítulo él confiesa que no es una novela sino que es un diario, que porque más bien andaba un poco bloqueado para escribir, entonces se puso a hacer el diario, ya te entiendes el otro personaje, si es que eso ya dejó de ser novela, ¿no? Porque sigue siendo parte de la novela. Y luego otro capítulo es como él empezando a leer los diarios de otros escritores que a él le interesan, entonces su análisis de esos escritores. Está bien interesante el proceso de cómo, o sea, nunca sabes qué es real y en qué parte está hablando del proceso creativo. O sea, qué parte es la novela y qué parte es la reflexión del proceso. Y ahí él plantea una cosa que yo ya había encontrado en otros autores y que me parece muy bella, que es este concepto de que escribir es convertirse en otro. Y a mí me fascinó. De hecho, el proyecto de archivo en algún momento se llamó Solo sé que soy otro. Sí. Pero la idea fue como ir desmenuzando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, él cita a Sergio Pitol, que cita a Justo Navarro, pero en ese texto que cita que escribe un prólogo para Paul Auster, y todos ellos en esa cadena dicen esa frase, ¿no? Otros escritores que me interesan, como Orhan Pamuk, también habla de esto de como de dejarse ir, de no ser uno cuando escribe, porque si no vas a acabar escribiendo lo que ya sabes, ¿no? Entonces todo empezó a hacer mucha lógica y empezó a convertirse como en un eco de atravesar otra vez el proceso, pero desde otro conocimiento. Entonces, en teoría, el resultado debe ser otro, ¿no? Entonces, para mí, hacer arte es ser otro, pero ser otro es aprender. O sea, ser otro es abrir un poco tu espacio, dejar de ser esa configuración momentánea que tienes normalizada y dejar que se mueva a otra configuración, que a su vez habrá que hacer otra configuración en un momento, ¿no? Total, ese fue un proceso que disfruté mucho, todavía estaba trabajando porque trabajé creo que algo así como 8 proyectos, hay muchos más por revisar, pero me llevó al proyecto de alteridad, en el sentido de, pues ya estás hablando de la otra edad, y a mí también, así como influenciado por Enrique Vila Matas, pues me empezó a interesar cada vez más no solo el proceso creativo de mis alumnos o de las personas con las que trabajamos o de los colegas, sino en general los procesos creativos de otros artistas, ¿no? Entonces me encontré de repente yendo a exposiciones y analizando las piezas en un sentido como de ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué es lo que le interesa a esta persona? ¿Qué estrategia utilizó para llegar a este resultado, ¿no? O para descubrir este tema. Y luego eso, de alguna forma, lo trataba como de incorporar en mi práctica, hasta que lo organicé como un proyecto, ¿no? O sea, Alteridad es un proceso de archivos creativos, perdón, es un archivo de procesos creativos en el que precisamente trato de, a partir de las voces y modos de hacer de otras personas, trato de entender, que pueden ser artistas que me gusten y artistas que no me gusten, trato de entender su forma de hacer para incorporarlo como un ejercicio creativo y luego, digamos, compartirlo, ¿no? No tanto compartir mi producción, sino compartir el ejercicio, la estrategia. Ahora me surge una pregunta. Es como este señor que inventó el método histriónico, en el que tú te metes en un personaje para desarrollar como ellos desarrollan. Fíjate que no. En algún momento sí fue algo como posible, porque en alguno de los proyectos que revisé en Solo sé que soy otro, hacía eso. O sea, en algún momento hice un proyecto acerca de los chuleles. Y los chuleles es un tipo de nahual, es como un equivalente
animal que tenemos en un mundo espiritual, y el que tú sepas cuál es tu chulel, pues digamos que te beneficia en el tener una vida más como íntegra, ¿no? O sea, por decir, no quieres andar por el mundo sintiéndote perro si eres gato, o no quieres andar por el mundo sintiéndote león si eres gallina, ¿no? O sea, cuando yo supe de eso, de ese concepto, a mí me fascinó, y mi primera pregunta fue, bueno, ¿cuál es mi chulel y cómo lo encuentro? Obviamente la forma en que tenía para buscarlo fue desde el proceso artístico. Entonces, y empecé una reflexión donde identifiqué como que los animales que siempre me han tenido cierta afinidad, y luego, ya que fui haciendo la lista más pequeña, performaba los animales para hacer una serie de autorretratos. Pero en este caso, yo creo que no ha sido necesario el que yo me sienta Sofical, el que yo me sienta William Kentridge, o que me sienta Carlos Edelmiro, sino estamos más en un sentido como del encuentro. O sea, es como, digo, todo es encuentro, pero es más como, como si fuera un diálogo. O sea, obviamente esa persona no necesariamente está ahí platicando conmigo, pero está en la obra. Entonces empieza a haber una comunicación, y esa comunicación la meto a mi trabajo, ¿no? Digo, no tengo todavía el número total de ejercicios que recopilé. En la primera versión del libro hay como 480 y tantas. Y sí hubo un momento en el que dije, no manches, o sea, está bien cabrón. Si ser uno es bien difícil, pues ser 30 o ser 400 es delirante, ¿no? Claro. Entonces, digamos que no es que yo estoy tratando de ser ellos, sino trato de incorporar esa estrategia a lo que hago, a mi voz, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues eso, o sea, se trata de cómo me modifico por la presencia del otro, cómo me modifico por la interacción con el otro, no cómo me convierto en el otro. Sí, ya. Sí, no, yo empecé a pensar así en Stanislavski, ¿no? Este rollo de entrar en personaje y todo. Pero sí es un tema súper interesante, y por ejemplo, o sea, uno de los ejercicios es eso, que basado en Sofical, en esta como interacción interesantísima que tuvo con Paul Auster, y que luego otros artistas se han sumado como Enrique Vilamatas, donde, o sea, Sophie se convierte en un personaje de ficción de Paul. Ella le pide a él que le diseñe un día en su vida. Yo entiendo que Paul le saca un poco la vuelta, porque dice que si te pasa algo, pues cómo voy a sentir conmigo. Tarde o temprano sí le hace como una serie de sugerencias para vivir un día en Nueva York. Luego Vilamatas escribe un texto de que porque ella no lo pidió, y en la novelita, es una novela corta, dice, bueno, a mí sí me hubiera encantado, y si a mí sí me pedía eso, yo sí le diseñaba el día. Entonces, uno de los ejercicios es eso, o sea, pídele a alguien que te diseñe un día y vívelo, o diseñale una actividad a una persona, pero solo a esa persona, y desarróllasela, ¿no? O sea, yo creo que esto que estás planteando tiene que ver más bien con una performatividad, y eso sí está presente, más no es una performatividad de me quiero convertir en Sofical, sino es una performatividad de me quiero dejar afectar por lo que están reflexionando. O sea, me quiero dejar afectar por la metodología que tú estás trabajando, o por tu tema, o ¿sí me explico? O sea, romper mi conocimiento disciplinario más que de identidad, aunque están bastante ligados. Okay. Pues yo pienso en tu obra como un gran collage, en muchos sentidos, ¿no? Porque tu obra se compone de música, se compone de escritura, se compone de dibujo, se compone de collage mismo. Entonces creo que tu obra en sí es un gran collage. Y me gustaría como pausar un poco la conversación y hacer como un pequeño mapeo por tu obra, por tus procesos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Va. Pues bueno, vamos a revisar acá qué has hecho. Bueno, pues para retomar un poquito la pregunta que estabas diciendo, o el comentario de cómo el collage ha ido creciendo, pensé que lo más pertinente podría ser mostrarles un poco la espina dorsal de mi trabajo, que tiene que ver con mis bitácoras, mis cuadernos. Para mí el collage tiene más que ver que con una solución técnica o estética, tiene que ver con la posibilidad de relacionar información. Entonces, eso junto como a un deseo y cierto bagaje de conocimiento disciplinario de diferentes ramas, me permitió como que ir ampliando los espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces
Una pintura puede estar en la pared de mi casa, pero al lado están apuntes de otro proyecto o al lado está otra pieza, y eso me hace en algún momento como mezclar por qué hay una información de un lugar que se viene al otro. Y por eso les quise mostrar las bitácoras. Yo soy un obsesionado de la bitácora. Aquí está todo lo que en algún momento he pensado o pienso o voy a hacer, y lo que permito que suceda es que a veces ciertos encuentros se juntan, como por ejemplo aquí, que estos son apuntes de un grupo de estudio que tengo con el colectivo Incarne, que somos los de Habitar el Cuerpo, con la obra de otras personas, con algún texto que estoy trabajando, y el hecho que está todo junto y funcionando a la vez amplía el espacio, ¿sí? Pero si me explico, o lo que quiero tratar de compartir es que no es que esto sea una imagen per se que yo quiero terminar, sino es información que está dialogando. Y por eso creo que el collage es muy pertinente para la forma en que vivimos actualmente. O sea, estamos constantemente bombardeados de información, y el show es ver cómo organizarla y cómo ponerla en relación con cosas que nos interesan, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, puedo hacer estas cabezas de Manilargo, que son unos personajes que he creado a partir de la danza y el movimiento, que a lo mejor es un trabajo repetitivo, o sea, días que no sé qué hacer, los puedo utilizar nada más por el hecho de empezar a concentrarme, ¿no? Por decir, este es el más reciente. Entonces, las últimas hojas, hubo un día en lo que estaba en un seminario, dibujé varios manilargos, y pues bueno, están ahí. Pero cuando llego a esas hojas y las empiezo a llenar con información, empieza a veces a dar una claridad, más bien como de un mapa, como de una cartografía que de una imagen. Nada más quise señalar esos 3 cuadernos porque básicamente son los que están involucrados en el proyecto de Alteridad. O sea, por ejemplo, este cuaderno lo inicié por ahí de mayo del año pasado. Sí, no, perdón, 12 de marzo del año pasado. Y luego siguió este, y el más reciente es este, cuya última entrada es, según yo, de hace 2 días. 8 de diciembre. Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué está aquí? Aquí lo que está es percepciones del mundo, referencias a cosas que me encuentro, dudas, citas de conversaciones con otras personas, estudio de las clases informales o formales que tomo, obviamente mucho dibujo, un poco cosas como al azar también. Por decir, estas bolas significan algo, no creo, simplemente es un fragmento de algo que me encontré y pues acá está. Pero luego, cuando esto lo revisas, te das cuenta que aquí hay como un momento de vida, ¿no? Aquí claro. Hay un momento de vida de dudas y percepciones que, si vuelvo a lo que comentaba al inicio, cuando yo las bitácoras sirven para revisarlas. Entonces, cuando yo revise esto en 1 año o en 3 meses, puedo tener o un montón de proyectos nuevos o una visión nueva de mi proceso, ¿no? Y cierro comentándoles que, como parte del proyecto de Alteridad, que va a terminar en un libro que ahorita está en proceso, digamos que el libro está como en su primera etapa de edición, todavía siento que hay cosas por transcribir y hay algunas cosas de formato que arreglar, pero creé este pequeño fanzine que se llama 101 ejercicios, actitudes, acciones y acciones de otredad y creatividad, que trae 101 ejercicios que presenté para el Premio Estatal de Arte Nuevo León, y por suerte quedó seleccionada. La idea es que hay eso, o sea, ejercicios, actitudes, reflexiones. La idea es compartirlo con el público, como un intento de compartir los hallazgos que he tenido en buscar cómo otros artistas hacen y cómo yo lo puedo traducir a través de mi propia producción, para invitarlos a producir a los demás, entrar a la reflexión, entrar al deseo creativo. Si tienen oportunidad, por favor, visiten la exposición, estará hasta marzo en la nave Generadores, se podrán llevar su propio fanzine, del cual hay 1001 copias, ya se imaginarán por qué, y también visitar el Instagram o el hashtag Alteridad Archivo. Y pues ojalá nos podamos poner creativos juntos, me comenten y compartimos información. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ti, Luis, por tu tiempo y por tu espacio. Hasta luego. Hasta luego.